Bueno, la clase pasada habíamos avanzado hasta, ¿cómo es? Hasta PBI per cápita. Básicamente habíamos hecho una revisión de lo que era el PBI, el PBN, de las distintas formas de medir el PBI en términos nominales y reales. Y por último, lo que era el PBI per cápita y para qué se usaba, ¿no? Básicamente para poder comparar países con tamaños de economías y de poblaciones, más que nada diferentes. ¿Se acuerdan? Básicamente lo que hacíamos era tomar el PBI de un país, dividirlo por la cantidad de habitantes y eso me daba una relación entre el tamaño del país en términos demográficos y el tamaño del país en términos económicos, ¿no? La idea de esto era poder comparar países del tamaño de, no sé, la India con países del tamaño de Uruguay. Obviamente que la India te va a dar un PBI mucho más grande que el de Uruguay, pero en gran parte eso se explica porque la población de India es, no sé, 10 veces más grande que el Uruguay, por lo menos. Así que bueno, avancemos. Entonces, ¿cómo evaluamos la evolución del PBI, ¿no? El crecimiento, la caída, cómo se mide? Básicamente la tasa de crecimiento del PBI o de la economía de un país no es más que el porcentaje de crecimiento que tuvo el PBI de un año a otro. ¿Está bien? Y se calcula de esta forma, usando esta fórmula que tenemos acá. PBI del año 1, digamos, sobre PBI del año 0, vendría a ser el PBI del año actual sobre el PBI del año anterior. ¿Está bien? Sería lo mismo que acá hubiese un 2 y acá un 1. Básicamente lo que se quiere dar a entender es que este 1 es un año después que este 0. Entonces, el PBI del año que acabamos de medir sobre el PBI del año anterior, menos 1, y ese número lo multiplicamos por 100. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los PBI de Argentina del año 2013 a 2017. ¿Está bien? Y acá tenemos la variación o tasa de crecimiento. Vamos a ver que en el 2014 se cayó un 4,66%, en el 15 se creció un 12,99%, casi un 13%. En 2016 se volvió a caer en un 6,7% y en 2017 se volvió a crecer. Acá abrimos un paréntesis. Esta alternación entre caídas y crecimientos no es algo raro, es algo que pasa todos los años. Básicamente, si se dan cuenta, en 2015 hay elecciones, en 2017 hay elecciones, en 2018 no hubo elecciones, pero en 2019 sí, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Los años en que hay elecciones, los estados suelen, más que nada los estados de países como el nuestro, así más, donde la población depende mucho del estado, donde hay mucho empleado público, donde hay mucha asistencia social, donde hay mucho plan. En años electorales los gobiernos suelen gastar muchísima plata en asistencia social, en subsidios, justamente para generar más votos, para que la gente esté contenta con el gobierno actual. Y después, en los años donde no hay elecciones, suele haber políticas un poco más contractivas. Suben las tasas de interés, baja la emisión monetaria, o sea que en todos estos años se empuja la demanda para tratar de que haya más consumo y que haya más bienestar, entonces la gente vota al gobierno actual. En los otros suele haber más políticas para bajar inflación, para estabilizar la economía, que por lo general vienen acompañados de... Después seguramente veamos más en detalle esta relación entre crecimiento e inflación y no crecimiento y estabilización de la economía, pero básicamente eso pasa por esto. Volviendo al tema de la tasa de crecimiento, ¿cómo salen, de dónde salen estos numeritos, estos crecimientos? Básicamente de usar esta fórmula que habíamos dicho, PBI del año 1 sobre PBI del año 0, menos 1 por 100. Entonces, hagamos ese ejemplo. Si tomamos 526,3 y lo dividimos por 552, me va a dar 0,9534. ¿Está bien? Si a ese número le restamos 1, me va a dar menos 0,0466. Si a este número lo multiplicamos por 6, va a dar menos 4,66. ¿Está bien? Básicamente 0,04 es 4%. Entonces, menos 0,0466 va a ser menos 4,66%.
que no es otra cosa que este número que está acá. ¿Está bien? Si hacemos la misma cuenta para todos los pares de años, 594 sobre 526 me va a dar 12,99%. Este año me va a dar una caída del 6,69%. Si quieren lo probamos. Dame un segundo. Vamos a ver el año 2017. 637.6 dividido 554.9 me da 1,149035. Menos 1 me da 0,1490. Si esto lo multiplico por 100, me da ese 14,9 que tenemos acá. ¿Está bien? O sea que básicamente, usando esta fórmula, que no es otra cosa que la relación que guarda este número de arriba con este número de acá abajo. ¿Está? En este caso, la relación que guarda este número con este no va a decir si el PBI creció o cayó respecto al año anterior. Pasando al segundo de los temas, el tema de la inflación. ¿Está? Vamos a ver, está bien, de forma muy introductoria, ¿qué es la inflación? A ver, la inflación... Vamos a empezar por esto. Acá, para relacionar los dos temas, ¿no? En este gráfico tenemos la evolución del PBI nominal en verde y el PBI real en violeta y en puntos desde el año 93 hasta el año 2013. Si se fijan, del 93 al 2001 prácticamente, no es exactamente igual, pero es prácticamente igual. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que un peso... ¿Se acuerdan la diferencia, no? El PBI nominal estaba evaluado todos los años a los pesos de eso y a los precios de ese año. O sea que agarramos todas las cantidades de bienes y servicios producidas en el 93 por los precios del 93. En el 94 tomábamos todas las cantidades de bienes y servicios producidas en el 94 por los precios de 1994. Y así en cada año. La diferencia es que en el real tomábamos las cantidades de cada uno de los años por los precios de 1993. De esa forma, lo que podíamos ver era cuánto había crecido o bajado la producción real de bienes y servicios, no quitando el efecto de los precios, que sí afecta a la evolución del PBI nominal. ¿Se acuerdan que cuando teníamos inflación de precios, cuando subían los precios, subía el PBI nominal sin que suba el PBI real? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente en todo este periodo la inflación fue prácticamente cero. ¿Está bien? Acá se pueden fijar que a partir del año 2002 el PBI nominal empieza a crecer a una tasa mucho más rápida que el PBI real. ¿Está bien? ¿Y eso por qué va a ser? Bueno, se dio a que a partir de este año empezó a haber una inflación mucho más importante que en los primeros años de este gráfico. ¿Por qué es eso? No sé si ustedes conocerán la palabra, pero cuando yo era chico era... Y demás, toda la primera década de los 2000 también fue una palabra muy conocida. Existió la convertibilidad durante los años 90. En los 80 tuvimos problemas de hiperinflación. Creo que algo ya les comenté, y si no les comenté, aprovecho para comentarles ahora. Si a ustedes les parece que el año pasado hubo mucha inflación porque hubo un 50% de inflación, en el año 89, 1989, perdón, el 88, no, sí, en el 89, la Argentina tuvo una inflación del 3.500%. El año pasado fue del 55, en el 89 de 3.500. En cambio, en el año 90 hubo una inflación del 2.400% más o menos. A partir de ese año empezaron a bajar y ya en el año 93 que estamos mirando la inflación bajó prácticamente a cero. ¿Qué pasó? Entró en vigencia la convertibilidad. La convertibilidad lo que hizo fue... se cambió la moneda, pasamos del austral al peso, y por ley el peso empezó a valer $1. Y no hubo forma, digamos, por ley no podía valer otra cosa. No existía la cotización del dólar como la vivimos hoy, que te metes todos los días a ver cuánto vale el dólar. No existía el dólar blue, no existía nada. Un peso valía $1. ¿Cuál era la idea de esto? Que la gente no se quiere sacar encima los pesos, porque sabía que si tenía 100 pesos, tenía $100. Y si mañana tenía 100 pesos, tenía $100. ¿Qué había pasado en los 80? Imagínense que con una inflación del 3.500%, sus viejos, no sé, mis viejos, tienen hoy 65 años por ahí. O sea que si sus padres tienen esa edad,
van a saber, si tienen tíos de esa edad, les pueden preguntar, pero literalmente las personas cobraban el sueldo y se iban ese mismo día al supermercado a comprar toda la compra del mes. Un día más tarde al súper, te alcanzaba para comprar la mitad de las cosas. Entonces la gente iba, no se quería quedar con los pesos, o compraba dólares. El tema es que la Argentina seguramente no tenía muchos dólares para vender en ese momento, o te ibas al súper y te comprabas todo. A partir de la convertibilidad, el peso dejó de perder valor. Entonces, por eso, digamos, eso que no exista más inflación, y por eso tenemos acá una digamos, no me sale la palabra, pero una equivalencia casi perfecta entre el PBI nominal y el real. En el 2001, por distintos motivos que seguramente los veamos más adelante, se tuvo que salir de la convertibilidad. Básicamente porque vos tenías que respaldar cada peso con $1 en el Banco Central. Cuando empezamos a tener problemas de reservas quiere decir que el Banco Central no tiene más dólares para afrontar los gastos en dólares, o sacabas todos los pesos de circulación y la gente no tenía más plata para consumir, o tenías que salir de la convertibilidad. De hecho, el día que se salió de la convertibilidad, el peso pasó a valer, o mejor dicho, el dólar pasó a valer $1 a 3 pesos con 14 en un día. O sea que hubo una devaluación de más del 200%. ¿Está? Y ahí empezó la inflación. Entonces, básicamente, tenemos un periodo sin inflación durante la convertibilidad, por eso el PBI real y el nominal son prácticamente lo mismo. Y a partir de la salida de la convertibilidad empezamos a tener inflación. Y ven como cada vez el PBI está cada vez más lejos del PBI real. Entonces, si bien dijimos que esto es a causa de la inflación, ¿qué es la inflación? Acá tenemos una definición que es muy cortita, pero muy digamos, una buena definición. La inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios. Sostenido quiere decir que es constante a lo largo del tiempo. Supongan que por algún motivo sube el precio del petróleo, ¿no? Lo que sea, no sé. Se mueren todos en Arabia Saudita, entonces Arabia Saudita no produce más petróleo. Eso automáticamente va a hacer que la oferta mundial de petróleo baje muchísimo. Cuando baja la oferta, suben los precios. Entonces, a partir de hoy tenemos un barril de petróleo que vale el doble que antes. Eso obviamente va a hacer que, no sé si el doble, pero que cueste mucho más caro el litro de nafta, que los plásticos sean más caros, que todos los productos que se hacen con petróleo sean más caros. Entonces eso por lo general va a tener un efecto sobre los precios. Probablemente tenga un efecto sobre un montón de precios, si no todos. Pero si no vuelve a cambiar esa situación, ese aumento de precios no va a ser sostenido en el tiempo. Va a haber un aumento y se quedó. Ya tenemos un nuevo nivel de precios. Y con ese nivel de precios vivimos el resto de nuestra vida o hasta que pase algo de vuelta con el petróleo, que no va a ser todos los días. Entonces eso no es inflación, eso es el cambio en las condiciones de algún mercado, como vimos el año pasado, que podíamos ver que los precios y las cantidades de equilibrio de algún mercado cambiaban por motivos externos al mercado. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Condiciones que afectaban a la oferta en este caso. Eso no sería inflación. Inflación es que este mes los precios suben un 3%, el mes que viene suben otro 3%, el otro un 2%, el otro un 4%, ¿está bien? Todos los meses vamos viendo que crecen los precios. Y por otro lado, general, o sea, también, volviendo al ejemplo anterior, no es que solamente sube el precio del petróleo y todos los productos directamente relacionados al petróleo, sino que suben todos los precios. Sube la nafta, suben los alimentos, suben los sueldos, suben, no sé, los peajes, suben todos los precios que se les ocurra, todos los precios de la economía están subiendo. Entonces, si vos tenés un aumento general, o sea, de todos los precios de la economía, que además es sostenido en el tiempo, o sea que no es que tenés un sacudón de precios en algún momento y tenés un nuevo nivel de precios, sino que todos los meses está subiendo un poquito más, en ese caso tenés inflación. ¿Tá? Y la inflación es un problema que tiene la Argentina hace mucho tiempo. Lo habíamos solucionado en los 90, pero bueno, por medio de esa ley que nos ataba mucho a las disponibilidades de dólares que teníamos, y siendo un país que no genera muchos dólares, a la larga fue un problema también. Entonces, la inflación es un problema que deberíamos tener más o menos claro los argentinos. Abriendo el paréntesis, la inflación está muy relacionada en el caso argentino al tipo de cambio.
Esto creo que sí se los mencioné antes. Básicamente, como creemos que el peso siempre va a perder su valor, porque es algo que pasó siempre, nosotros solemos, siempre que podemos, escaparnos, entre comillas, al dólar, o sea, cambiar los precios que no gastamos a dólares. Eso hace obviamente que suba la demanda de los dólares, es como un círculo vicioso, ¿no? Hace que aumente la demanda de dólares, entonces hace que suba el precio de los dólares, eso quiere decir que baje el precio del peso. Entonces, al bajar el precio del peso, por lo general, como esta economía tiene muchos insumos en dólares, eso quiere decir que hay muchos insumos que se traen de afuera, y esos precios están en dólares, o sea que en pesos suben, muchos precios que están atados a esas importaciones van a subir también. Entonces, el hecho de que la gente no quiera pesos, los venda por dólares, hace al mismo tiempo que ese peso valga cada vez menos. ¿Está bien? Por esta cadena que les acabo de explicar. Pero bueno, volviendo a esto. La inflación entonces es un aumento sostenido de los precios, o sea que se da a lo largo del tiempo y que le impacta a todos los precios de la economía. ¿Está bien? O sea que le pega al nivel general de precios a lo largo del tiempo. Y digamos, una forma, la inflación cómo se mide y viendo cómo evolucionan esos precios. ¿Está bien? Entonces la forma típica que tenemos de estimarla acá en la Argentina es a través del índice de precios al consumidor que calcula el INDEC todos los meses. No sé si están familiarizados con el IPC. Básicamente el IPC te dice, elige una serie de productos que son, digamos, de consumo normal en la Argentina y anota los precios todos los meses. Entonces, cuando en el diario ven la inflación de marzo fue del 3%, bueno, quiere decir que todos esos precios en promedio aumentaron un 3%. ¿Está? Es lo que pongo acá. El IPC mide la variación de precios a través del tiempo de un conjunto fijo o canasta. Una canasta de productos o un conjunto fijo de bienes y servicios es lo mismo. ¿Está bien? Que son representativos del consumo de la población. ¿Qué quiere decir que son representativos? Yo me imagino, no lo sé a ciencia cierta, pero estoy muy seguro que el precio del iPhone no va a formar parte de esta canasta de productos del IPC, porque es un producto que no deben consumir ni el 5% de la población argentina. ¿Está? En cambio, sí debe estar el precio de algún celular bastante más barato, no sé, algún celular Samsung de la línea de celulares económicos. O sea, habría que ver si te metes en las páginas de Claro, de Personal, cuál es el celular que está en promoción. Seguramente ese celular sea el que se mide. Después se mide el precio de la leche, el precio del pan, el precio de algún corte de carne típico del consumo de los argentinos, el kilo de arroz, el queso. Se va a tener en cuenta seguramente el precio de la cerveza, de algunas gaseosas, se va a tener en cuenta el precio, no sé, de las entradas del cine, se va a tener, porque, digamos, mide un montón de rubros, ¿no? Un montón de rubros que componen el gasto de las familias. Entonces, y además, una última aclaración que hace acá es que este índice se calcula en base a un promedio ponderado. ¿Está bien? Un promedio ponderado, si no saben lo que es, básicamente... A ver, todos sabemos lo que es un promedio, ¿no? Un promedio ponderado vendría a ser un promedio en el cual vos le das más importancia a una de las variables que a otras. Por ejemplo, ustedes todos los trimestres digamos, están en contacto con un promedio ponderado que es la nota del trimestre. No sé si es en todas las materias, pero en varias materias la nota del trimestral o del final, al final del año, tiene más peso que el resto de las notas, ¿no? Eso es un promedio ponderado. Primero haces un promedio de todas las pruebas de unidad y a ese promedio lo promedias, valga la redundancia, con la nota del trimestral. Eso quiere decir que vos estás ponderando al trimestral más, le das más importancia que a la nota de las pruebas de unidad. ¿Está bien? Eso mismo se hace con el IPC. Si bien va a tener en cuenta las entradas al cine, le va a dar menos importancia que el litro de leche. ¿Está bien? Porque las familias, más que nada las familias con menores ingresos, gastan muchísima plata en leche que en ir al cine. Entonces, ¿cómo se hace? Antes vamos a hacer una aclaración en general respecto a los índices, porque en la primera clase que tuvimos hubo una confusión al respecto. Así que vamos a ver. ¿Qué quiere decir 100%? Básicamente 100% quiere decir que vos tenés
100 unidades de 100 unidades posibles, ¿está bien? Si yo tenía 100 pesos el lunes, abro la billetera y sigo teniendo 100 pesos, tengo el 100% de esa plata, ¿está bien? En cambio, si me queda solo el 80% de esa plata, quiere decir que de esos 100 pesos solamente me quedan 80, ¿está bien? Entonces, cualquier número expresado en porcentajes hace referencia a cuánto tengo o cuánto me queda o respecto de un total. ¿Tá? Si yo acá hubiese tenido 120%, quiere decir que yo tenía 100 y ahora tengo 120. No sé, vendí algo, ahora tengo más plata que antes. Cualquier número arriba del 100% indica más que antes y cualquier número menor que 100% indica menos que antes. 100% es exactamente lo mismo. ¿Tá? Ahora, hablando de crecimientos, si yo crecí un 100% y antes tenía 100, ahora voy a tener 200, ¿está? Porque le sumé 100 más. Volviendo a esto, entonces 100% es igual a 100 sobre 100. Si yo acá simplifico los ceros, como en matemática en primaria, esto me da 1, ¿está bien? Entonces, básicamente lo que quiero llegar es que 1 es lo mismo que 100%. Si se acuerdan la fórmula que estábamos haciendo recién sobre las tasas de crecimiento, hacíamos un PBI sobre el otro menos 1 y a eso lo multiplicábamos por 100. ¿Para qué? Para agregarle este por numerito. Si a mí me daba 1 y lo multiplico por 100, me da 100%. ¿Está bien? Eso es solo una aclaración. ¿Por qué se las hago? Porque en algunos índices el IPC no se expresa en porcentaje, se suele expresar en números. ¿Tá? Si el IPC si el índice de marzo fue de 1,02, quiere decir que creció ese 0,2%, también respecto del año base. Pero bueno, después seguimos. A ver, IPC, definiciones. Como dijimos, el IPC se realiza tomando una canasta de bienes y servicios, ¿está bien? Esa canasta de bienes y servicios va a incluir a todas estas categorías y algunas más, ¿está bien? Va a haber varios productos que van a ser alimentos y bebidas, otros productos que van a tener que ver con la vestimenta, otros productos van a tener con la vivienda y los servicios que se usan en la vivienda, o sea, por ahí ustedes ninguno alquile, o algunos sí, pero en la Argentina la mayoría de la gente alquila su casa, no es dueña de su casa, entonces el precio de un alquiler típico va a estar incluido. Servicios tienen que ver con el costo de luz, gas, agua, ¿está bien? Después hay algunos servicios que si bien no son básicos como el agua, la luz y el gas, hoy ya son prácticamente de consumo masivo como internet, ¿está bien? El teléfono. Teléfono es más, en cualquier momento va a dejar de estar ahí. Sí debe estar un plan básico de celular, por ejemplo, de telefonía celular, hoy ya debe ser parte del IPC. Equipamiento de hogar, o sea, cuánto te sale una heladera, cuánto te sale un lavarropas, un televisor. Los gastos en salud, cuánto salen las prepagas, o cuánto salen los remedios, o cuánto sale, no sé, una consulta a un médico. Obviamente gastos en transportes, lo que salen los boletos de tren, subte y colectivo. Ahí va a estar el litro de nafta seguramente también. En recreación, como les decía, el cine es un típico gasto que se mide, pero debe haber algunos más. También se calcula el costo de comer afuera, no me acuerdo si eso está en recreación o en alimentos. Los gastos en educación, está bien, no solamente las cuotas de los colegios, porque de vuelta, por lo menos la mitad de los alumnos argentinos van a la escuela pública, pero sí útiles, los delantales, etcétera. Y bueno, y alguna que otra categoría más que se me esté escapando. Entonces, se elige una canasta de productos representativos dentro de todas estas categorías. Tiene que haber productos que representen todas estas categorías. Como les dije, tienen que ser productos representativos del consumo. Está bien, seguramente no esté, no sé, el whisky Callahan's, que es caro porque lo consume muy poca proporción de la Argentina, pero probablemente sí esté la cerveza Quilmes, está seguro, algún vino barato de cajita está seguro, probablemente algún vino fino de mesa también esté, porque digamos, la clase media toma vino, pero nada muy sofisticado, nada muy raro, sino que apuntan a los consumos más normales de la gente. Y entonces, después, al igual que con la medición del PBI real, se toma un año base, ¿tá? Un periodo base.
por lo general se toma el mismo año base para medir el PBI real que para medir el IPC. ¿Está bien? Entonces, el periodo base actual es el del de diciembre de 2016. Y el IPC que corresponde a todos los precios de ese periodo es 1. O sea, el índice que corresponde a diciembre de 2019 es 1. Ahora vamos, ¿qué quiere decir esto? Que yo todos los precios que mida a partir de diciembre de 2016 los voy a comparar con los precios de 2016. Si, no sé, una taza valía 70 pesos en diciembre de 2016 y hoy vale 70 pesos, entonces el índice de inflación o el índice de precios para las tasas es 1, porque sigue valiendo lo mismo que en 2016. En cambio, si valía 70 pesos en 2016 y hoy vale 120 pesos, entonces el índice va a ser 1,71, ¿está bien? O sea que la tasa creció, si esto le hacemos menos 1, como decíamos antes, por 100, el precio de la tasa creció un 71%. También lo hice medio rápido, igual ahora lo vamos a explicar de vuelta, pero para que lo entiendan. Entonces, acá hay un ejemplo, y estos son ejemplos reales de precios de 2016 y de ahora. Supongamos que esta es parte de la canasta del IPC. Kilo de harina, kilo de manzana, yerba medio kilo, litro de nafta, internet, plan básico de internet, una entrada al cine y un combo de McDonald's o similar. Acá van a ver que el precio es un poco más bajo porque tomo un promedio de todos los combos de los restaurantes de tipo McDonald's, Mostaza, Burger King, etc. En diciembre de 2016 el kilo de harina estaba en 10 pesos con 50. Un paquete de medio kilo de yerba, que es el típico, estaba casi en 18 pesos. El litro de nafta estaba en 18 pesos con 50. Y un combo de comida rápida estaba en 150 pesos. ¿Está? El cine casi 200, etc. Entonces, a estos precios yo le doy índice 1 o 100. ¿Está bien? ¿Se acuerdan la aclaración que hicimos de índice? 1 es lo mismo que 100. Depende de si ya multiplicaste o no multiplicaste por 100. Entonces, en diciembre, a todos estos precios yo los identifico con el número 100. Entonces, ¿qué pasa en abril del 2020? Si hoy te metes a mirar precios, vas a encontrar precios parecidos a este. La verdad que como no se puede salir, esto lo armé en cuarentena, estos precios los saqué, no me acuerdo si de la página de algún supermercado tipo Walmart o de Mercado Libre, pero básicamente vos tenés que la harina hoy está en 33 pesos el kilo de harina, el kilo de manzana está en 70 pesos, la yerba en 61, el litro de nafta está en 53 pesos con 72, fíjense cómo cambió, de 18,50 a 53. Internet pasó de casi 400 pesos a 1.200 pesos, un plan básico, acá es la menor cantidad de megas pero abono libre. Entrada al cine pasó de 190 a 530 y el combo de 150 a 400 pesos. Entonces, si queremos calcular cuál es el índice de precios de abril 2020, lo que tenemos que hacer es dividir el precio de abril sobre el precio de diciembre y multiplicarlo por 100. ¿Está bien? En este caso no estamos restando el 1, a diferencia de la variación del PBI, porque no estamos buscando cuál fue la variación entre abril de 2020 y diciembre de 2016, sino que estamos buscando una relación. ¿Qué relación hay entre ese 33 y el 10,50 de 2016? ¿Se entiende? Igual que la vez que les pedí que lean, si no entienden algo de este video, me mandan mail. Igualmente la idea es la clase que viene hacer un repaso de todo esto. Entonces, repetimos, si hacemos 33 dividido 150 y lo multiplicamos por 100 me va a dar 314,29. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre 33 y 10,50 es la misma que entre 314 sobre 100. Pero siempre es más fácil comparar números con 100 que con 10,50 o que con, por ejemplo, 18,50. ¿Está bien? Es mucho más fácil darse cuenta que 290 es 190% más grande que 100 que darse cuenta que 53 es 190% más grande que 18. ¿Está? Porque acá vos le restás 100 y ese 190 sabés que es el crecimiento.
¿Se entendió lo que acabo de explicar? Entonces, básicamente, hoy tenés un IPC de 314 para la harina, de 292 para las manzanas, de 399,80 para la yerba, de 290 para el litro de nafta, de 307 para internet, de 280 para el cine y de 266 para la comida rápida. ¿Está bien? Si bien esto es un índice, muy rápidamente vos te puedes dar cuenta, mirando estos índices, qué precios fueron los que más subieron. ¿Está? Obviamente el que tenga un índice más grande, más alto, va a ser el que más haya subido de precio desde el año base, cuando todos eran 100, hasta hoy. Si acá nos fijamos, lo que más subió es la yerba, ¿está? Porque tiene un índice de 400, de casi 400 en abril. Bueno, te puedes dar cuenta cuál fue el que más subió mirando acá. De hecho, a mí el que me llamó la atención fue la nafta, pero fíjense que la yerba subió mucho más que la nafta. La nafta subió, el índice de la nafta es casi 300, o sea que subió un 200%. ¿Está bien? Si yo hago esto menos 100, me va a dar el porcentaje en el que creció. Y la yerba creció casi un 400%. ¿Tá? De hecho, si se fijan, la nafta fue casi promedio lo que subió. ¿Tá? 260, 280, 307, 290, 290, 314. Están todos alrededor de 300, menos la yerba que está en 400. O sea que la yerba de diciembre de 2016 a hoy fue lo que más subió por bastante margen. Pero bueno, ese vendría a ser el IPC de cada uno de esos productos. Habíamos dicho que el IPC es un promedio ponderado, ¿no? Bueno, acá está lo que les explicaba recién. Si vos haces 266 dividido 100 y le restás 1, te va a dar ese crecimiento. ¿Tá? En el periodo diciembre de 2019 a abril 2020, como les decía, la yerba creció casi un 300%, el resto crecieron todos más o menos 200%. ¿Tá? Porque acá todos están alrededor de 300 y la yerba está alrededor de 400. Esto después si quieren lo miran, ponen pausa en el video y lo estudian un poquito más. Y si tienen alguna duda me mandan por mail. Pero bueno, les había dicho que el IPC tenía una estructura ponderada, ¿está bien? Acá dice es un promedio ponderado. Entonces, acá en esta tabla, este es un dato real que lo saqué de la metodología del PBI en la página del INDEC. Acá está la ponderación de cada uno de los rubros, ¿está bien? Como bien se van a dar cuenta, acá en Argentina tenemos un sistema de salud que está subsidiado, ¿está bien? Así como hay escuelas públicas, también hay hospitales públicos. Entonces gran parte de la gente va al hospital y no tiene que pagar nada. En cambio, los alimentos no están subsidiados en ese sentido. Nadie va y come gratis, o muy poca gente va y come gratis. Y es más, los que comen gratis porque comen en algún comedor, probablemente el que hace ese comedor está comprando la comida, o sea que tampoco es gratis. Entonces, para todas las familias, el gasto que ellos hacen en alimentos va a estar cerca del 25% de los gastos totales que consumen, mientras que en salud va a estar en promedio para todos los argentinos cerca del 8%. ¿Está bien? Ustedes, por lo general, pagan una prepaga. Va a depender del plan, pero una familia, un plan básico de OSDE para una familia de 4 personas está en 20.000 pesos. Si yo tuviese que pagar una operación, pagás 100 veces más que eso. ¿Está bien? Y por otro lado, 20.000 pesos te gastás en una ida al súper. Entonces, el gasto en salud va a ser mucho más bajo. El impacto de los gastos de salud va a ser mucho más bajo en el total de tus gastos familiares que alimentos. También fíjense que bebidas y tabaco es mucho más chico que alimentos y bebidas no alcohólicas. Está bien, la gente compra agua mineral, gaseosas, mucho más que lo que compra vino, whisky o incluso cigarrillos. Y bueno, así está la ponderación. Fíjense que otros rubros importantes son vivienda, agua, también servicios, alquileres. Obviamente un alquiler va a ser un impacto fuerte, o las expensas. Fíjense que las expensas solas valen lo mismo que lo que te gastás en salud. Entonces en expensas además súmale luz, gas y demás. Entonces pesa un poco más que salud. Equipamiento para el hogar, si bien son cosas caras, no las compras todo el tiempo. Bueno, se te rompe la heladera todos los meses. Entonces vos estás comprando electrodomésticos pocas veces. No todos los años compras. Por eso impacta muy poquito. Transporte es muy barato, pero lo usás todos los días. Entonces pesa
más que los gastos en vivienda, por ejemplo. O sea que a lo largo del mes vos te gastás más plata en el colectivo que en pagar los alquileres y los servicios de tu casa. También entonces con esta estructura de ponderaciones vos vas a sacar un promedio. Esto también es un ejemplo real del IPC de la provincia de Buenos Aires para el año 2019. ¿Tá? Si se fijan, alimentos y bebidas crecieron en promedio casi un 57%, bebidas alcohólicas creció menos, un 50%. Acá vemos que los alquileres y los servicios crecieron todavía menos que los demás precios, ¿tá? En promedio un 40%, o sea que crecieron un 16% menos que los alimentos, por ejemplo. Pero tenés que equipamiento para el hogar crecieron un montón. Está bien, acá puede ser que como hubo muchas cuotas y las cuotas se financiaban con interés, esos precios con el interés sumado creció un montón. Fíjense que subió muchísimo salud. No, ustedes, bueno, no estarán al tanto, pero sus padres sí. El costo de las prepagas creció muchísimo en estos años. Y fíjense que creció 20 puntos más que el promedio, ¿tá? Y creció casi el doble que los gastos en vivienda. Después, a ver, tenés el resto. Comunicación creció por encima del promedio. Pero después, ¿cómo se hace un promedio ponderado? Estos son porcentajes. Si vos multiplicas 56 por 23% más 50 por 3%, más 51,9 por 8,5%, más 39,4 por 10,46%. ¿Entienden lo que estoy haciendo, no? Estoy sumando, haciendo una sumatoria del promedio que me dio cada uno, del IPC de cada rubro, por su ponderación, y me va a dar el promedio ponderado de todo, digamos, de todos los productos. ¿Se entiende? Si no se entendió, me avisen y hacemos algún ejercicio puntual la semana que viene. Pero básicamente este slide nos está mostrando cómo se ponderan los distintos subíndices para obtener el índice general del GBA. GBA es Gran Buenos Aires, ¿tá? Sería casi todas las ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires. Que es en otras donde vive el 40% de la población argentina y donde vivimos nosotros. Y a su vez, acá obtuvimos el IPC general de GBA. Para el IPC nacional también va a haber una ponderación, ¿está bien?, de cada uno de estos IPCs. Como verán, como les dije que en Buenos Aires vivía el 40% de la población nacional, obviamente la ponderación del índice de GBA va a ser el más alto. Fíjense que es el más alto de todas las demás regiones. Lo sigue la región pampeana. ¿Qué es región pampeana? Estos aglomerados: Bahía Blanca, Concordia, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Paraná, Rafaela, Río Cuarto, Rosario, Santa Fe, Santa Rosa, Tandil. Todas esas ciudades van a formar parte de la región pampeana. Acá le ponen, no necesariamente quedan dentro de la región pampeana, pero ¿están ahí? El noreste representa muy poquito porque tiene muy poca población. ¿Está bien? El noreste, si se fijan, es Catamarca, La Rioja, Orán, que Orán es en Salta, San Miguel de Tucumán. ¿Está bien? Después tenés Cuyo, que es Mendoza, San Luis, etc. Y la Patagonia. ¿Está bien? Estos tres son, fíjense, que son conglomerados que tienen 10 veces menos población que la región pampeana y GBA. Por eso pesan mucho menos. ¿Está bien? Entonces, las variaciones de precios de GBA se van a tener más en cuenta. ¿Por qué? Porque impactan a más gente, a más proporción de argentinos, que el caso de la Patagonia, Cuyo, etc. Entonces, ponderando cada uno de los IPC regionales, vamos a tener el IPC nacional. ¿Está? Acá por último vemos un cuadro donde tenemos los distintos IPCs de distintos años y la idea es que vean un poquito más también cómo van impactando, ¿no? Acá les puse todos los de diciembre para tener una idea de cuánto variaron los precios en estos años, y para 2020 le puse los dos que teníamos disponibles al momento de hacer este cuadro, que son los de enero y febrero. Entonces, si se fijan, como les dije, el año 2016 era todo 100, porque tomamos estos precios como año base, digamos, a los precios de 2016 como los precios del año base, y entonces vimos que esto ya es el IPC de GBA, que es el que más fácil conseguí. En el año 2017 los precios en general subieron un 25%,
Pero en cada uno de estos rubros ven que los precios subieron de forma distinta. Por ejemplo, ropa creció muy poco en 2017, solo un 15%, mientras que vivienda había crecido un 55%. Fíjense que fue de los que más crecieron. ¿Tá? Después acá, cada año, acuérdense que cada año tiene un índice que hace relación a 2016, no al año anterior, ¿está bien? Entonces, si el índice es de 183,9 en diciembre de 2018, no es que en 2018 hubo una inflación del 83%. Quiere decir que en estos 2 años juntos, sumados, los precios crecieron un 83,9%, ¿está bien? Pero para saber perdón, cuánto crecieron los precios en diciembre de 2018 versus diciembre de 2017, hay que hacer la cuenta que hicimos antes. ¿Está bien? Si quieren la hacemos en calculadora. Tomamos este precio, este índice, perdón, 183,9, dividido el índice de 2017, 125, menos 1, y ya sabemos que es un 47%, ¿está bien? Si lo multiplicamos por 100, me va a dar 47,12%. O sea que en el 17 hubo un 25% de inflación y en el 18 un 47 y pico de inflación. ¿Está bien? Ven que la inflación siguió subiendo. Este por ahí es un poquito más fácil porque le sumamos casi 100 puntos al año anterior. ¿Está? 100 sobre 180 es más del 50%. Como ya sabemos, en 2019 hubo un 55% de inflación, más o menos. Que de hecho tenemos el número acá, un 53,85. Y bueno, y después en enero, fíjense, el índice subió en un solo mes 5 puntitos más. Y en febrero había subido también. Acá 4 puntos más, perdón, y acá subió 6 puntos más. ¿Está? O sea que acá hubo una inflación más o menos del 3% y acá del 2%. Pero bueno, básicamente inflación la medimos con el IPC y es eso. Eso es la inflación, que era el próximo tema que tenemos en la presentación. El resto lo dejamos para más adelante. Por favor, si tienen cualquier duda, me avisan. Así lo podemos ver. Y básicamente esas dudas las vemos en la clase que viene. Dale, ahora les voy a agendar. La clase que viene, la idea sería juntarnos tipo 9. Así vemos esto. Les mando un abrazo.